Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes? Hoy nos corresponde ver los compuestos iónicos y moleculares. Entonces, como hemos dicho anteriormente, la química se basa en el comportamiento de los electrones. Los electrones se ubican al exterior del núcleo atómico, ¿no es cierto?, para formar el átomo. En el núcleo están los protones y están los neutrones. Esos tienen una gran estabilidad porque si se empiezan a salir los electrones o los neutrones, estamos en presencia de radioactividad y por lo tanto corresponde, bueno, aparte de ser peligroso, corresponde a otra área de estudio que es la física nuclear. La química se basa en el comportamiento de los electrones, ¿ya? Porque usted sabe, ya lo vimos, la clasificación de los elementos químicos, que son los átomos, los 92 naturales, más los demás que son sintéticos, creados por el hombre o descubiertos por el hombre, o sea, sintetizados por el hombre, eso es lo correcto. No nos vamos a meter en eso. Solamente vamos a estudiar los naturales. Entonces, estos 92 elementos tienden, la mayoría de ellos, a enlazarse entre ellos mismos o con otros átomos, formando lo que nosotros como técnicamente conocemos compuestos químicos y que son de una gran diversidad, muchos. Esos 92 elementos pueden formar muchos. Entonces, cuando vimos la tabla periódica, las primeras áreas que nosotros distinguíamos, los primeros sectores, son los elementos llamados metálicos, los metales, los no metales y un grupo, ¿no es cierto?, al extremo de la tabla, que son los gases nobles o elementos inertes. Esos elementos, ¿no es cierto?, los de los gases nobles, no reaccionan, ellos no forman compuestos. Así que nos queda el resto. Entonces, en el video anterior vimos que existen tres tipos de enlaces. Los enlaces covalentes, los enlaces iónicos y los metálicos. Nosotros, en esta parte, en este video, vamos a estudiar muy elementalmente los enlaces iónicos y los enlaces covalentes, es decir, los que forman compuestos iónicos y los que forman compuestos moleculares o covalentes. Es el nombre que tienen los compuestos moleculares, compuestos covalentes. Entonces, una de las cosas que observamos al estudiar la tabla periódica, ¿no es cierto?, observamos que los elementos, que los metales tienden a perder electrones. Tienden a perder electrones. Como ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Ahí se me puso amarillo todo eso. A ver, voy a poner rojo aquí para marcar mejor. Entonces aquí vemos los del grupo 1, alcalinos, perdón, y estos son los alcalinos térreos. Estos son los metales de grupo 1 y grupo 2. Entonces, por ejemplo, grupo 1, mire, el 1. ¿Qué tiende a hacer el 1? Tiende a perder un electrón, a entregar un electrón. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con eso? Es decir, forman cationes. Los cationes, ¿no es cierto?, son iones positivos. ¿Ya? Porque cuando vimos la tabla periódica, vimos que eran los elementos neutros, ¿no es cierto? Pero cuando pierden electrones, se ponen positivos. ¿Y quién tiende a ganarlo? Los no metales, ¿te fijas? Porque estos tienen negativo. A ver, explico el número al tiro. Estos tienden a perder un electrón, todos los de este grupo, uno. Y los del grupo 2 tienden a perder dos electrones. ¿Ya? Bueno, como se fijan ahí, la química está llena de excepciones y de cosas que vamos a ir viendo
con el tiempo, por ejemplo, el fierro tiende a perder 2 electrones en algunas oportunidades y otras tiende a perder 3 electrones. Aquí el nitrógeno gana 3, tiende a ganar 3 y este tiende a ganar 2. 2 electrones, ¿ya? El azufre, fósforo, etc. El cloro, que vamos a citarlo inmediatamente como ejemplo. Los gases nobles no reaccionan. Entonces, bien, entonces, ¿cómo se forma un compuesto iónico? ¿Cómo se forma un compuesto iónico? Esa es la pregunta. Y naturalmente, usted ya casi se la puede responder a sí mismo. Ahora sí voy a poner en amarillo. Claro, tomemos el sodio. El sodio tiende a perder un electrón y por lo tanto forma un catión positivo. En cambio, el cloro tiende a ganar un electrón haciendo un anión. Cuando vimos o cuando se vio en algún año atrás, cuando yo tengo una carga eléctrica positiva y una negativa, ¿qué surge entre ellos? Surge una fuerza electrostática, una fuerza eléctrica que tiende a unir, ¿ya? Dos cargas de distinto signo se atraen y, caso inverso, dos cargas con igual signo se repelen. Pero en este caso estamos viendo esto. Bueno, sodio-cloro se juntan y forman el famoso cloruro de sodio, NaCl. Este es el típico caso de, de un compuesto iónico, ¿ya? De un compuesto iónico. El cloruro de sodio o NaCl. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de compuesto iónico. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos, por ejemplo, lo siguiente? La molécula o el enlace covalente. ¿Cómo se forman las moléculas o los compuestos covalentes? Aquí es más complejo de explicar porque necesitamos mucho más conocimiento, pero como estamos viendo la introducción a la química, vamos a ver que en este caso, que estamos hablando de compuestos covalentes, aquí los compuestos covalentes los tienden a formar solamente los no metales. Por ejemplo, el agua. El agua, típico del agua. ¿No es cierto? Tenemos el hidrógeno y tenemos el oxígeno. Entonces, el hidrógeno tiende a compartir los electrones con el oxígeno. De tal modo que, por ejemplo, este tiene un electrón, este tiene un electrón, y este también tiene electrones aquí. Y atención, como lo está en la guía, ¿no es cierto? ¿Por qué tienden a unirse estas cosas? Porque recuerden que al extremo de la tabla periódica están los gases nobles. Y los gases nobles no reaccionan con nada, no forman moléculas ni compuestos iónicos. Entonces, generalmente, cuando carecen de electrones o carecen de electrones o les sobran electrones, por así decirlo, de alguna manera muy coloquial, ellos tienden, los compuestos, o sea, los átomos, tienden a
a estar estables. ¿Y cuándo están estables? Cuando pueden completar los niveles de energía para formar una estabilidad parecida a los gases nobles. ¿Ya? Parecida a los gases nobles. Por lo tanto, aquí formamos el H2O que empieza a compartir electrones con el oxígeno. ¿Ya? Pero bueno, parece que no ha quedado muy claro. Pero cuando formamos compuestos covalentes, cuando tenemos dos no metales. Por ejemplo, las famosas moléculas diatómicas, por ejemplo, nitrógeno y nitrógeno. Esto lo vamos a entender mucho mejor cuando veamos configuraciones electrónicas, pero eso todavía no. Pero, por ejemplo, el nitrógeno y el nitrógeno tienden a estar juntitos y formar el Na2. Lo mismo que antes de formar el agua, el hidrógeno tiende a formar una molécula de hidrógeno. El oxígeno también. ¿Ya? Esas son compuestos covalentes y forman moléculas. Por ejemplo, otro, el CO2 o dióxido de carbono, también forma moléculas y es un compuesto covalente. Entonces, atención, vamos a hacer un pequeño ejercicio que está en la guía de nosotros. Ya vamos al ejercicio. Ya vamos a llegar a estas cosas, estimados alumnos. Y ya llegamos acá y dice, utilizando la tabla periódica, prediga, ¿no es cierto? Prediga si los siguientes compuestos son iónicos o covalentes. Entonces, el azufre. ¿Qué es lo que es el azufre? ¿Es metal o no metal? ¿Metal o no metal? ¿Dónde está la tabla periódica? Aquí está la tabla periódica. Entonces, ¿metal o no metal? Es no metal. Y el oxígeno no metal. Por lo tanto, esto es un compuesto covalente. El calcio. El calcio, estimado alumno, ¿qué es lo que es? ¿Metal o no metal? Es metal. Y el flúor es no metal. Por lo tanto, esto es iónico. Iónico. ¿Se va entendiendo? El nitrógeno es no metal y el hidrógeno es metal o no metal. Por lo tanto, dos no metales forman un covalente. Un compuesto covalente. Ojo. Bueno, y aquí, atención, tenemos el aluminio y ojo aquí, tenemos una cosa muy especial que es un ion poliatómico que justamente lo voy a explicar en el próximo video. Pero en general, esto es un metal, el aluminio es un metal, el sodio, no, el azufre y el oxígeno forman un poliión, pero, o sea, sí, bien digo, pero son de carácter no metálicos. No metálicos. Por lo tanto, aquí va a ser un compuesto iónico. ¿Ya? Bueno, espero que le haya servido este video para entender un poquito más nuestra materia. Nos vemos en el próximo video.